Hola amigos, bienvenidos. Soy Walter Moncada. Vamos a continuar con los ejercicios destinados a conocer un poco sobre el manejo de la hoja electrónica Excel. Vamos a ver ahora lo que son las funciones. Una función viene definida dentro del paquete de Excel y lo que vamos a hacer es empezar a aplicarlas en algunos ejemplos que les permita a ustedes conocer el uso y empleo de cada función. Empecemos con la función, en primer lugar, explicando la función producto. Hay varias formas de escribir una función. Normalmente una función obedece a una sintaxis. Entonces, si nosotros escribimos la función, por ejemplo, igual producto, ustedes van a ver que la máquina empieza a darnos en un browser todas las funciones que empiecen con el nombre que voy escribiendo, con las letras que voy explicando. Entonces aquí dice multiplica todos los números especificados como argumento. Eso es una forma de escribir la función. Entonces cuando uno escribe la función, la máquina lo que hace es ponernos la sintaxis, y como ven, todo el momento en que ustedes vean corchetes, eso implica que debemos manejar esto de manera opcional. Entonces aquí dice que podemos usar comas como separadores. Si la máquina estuviera configurada de otra manera, seguramente esta coma va a aparecer como punto y coma en lugar de. Otra manera de escribir la función es clicando aquí, donde el asistente de funciones, y lo que hace es presentarnos un cuadro de diálogo. Aquí podemos escoger funciones todas, funciones financieras, funciones de fecha y hora, funciones matemáticas, ¿no? Si ponemos todo, la máquina de manera ordenada alfabéticamente presenta las funciones que podemos usar. Si queremos referenciar alguna función en especial, solamente tenemos que clicar en el grupo que corresponde. Claro, esta clasificación va a depender mucho de las versiones en las que se ha estado trabajando o del modelo de paquete que hemos empleado, porque no es el único que maneja funciones. Entonces, vamos a empezar con la función producto. La función producto, su nombre lo dice, calcula el producto de, multiplica todos los seres. Entonces, si nosotros tenemos celdas contiguas, podemos hacer esto, y la máquina entiende que vamos a multiplicar 25 por 0.50, ¿no? Es una forma. O, de lo contrario, podríamos decir producto y darle cada dato que queremos separado por la coma, que en este caso me va a dar el mismo resultado. Entonces aquí tenemos que la galleta en total, si yo tengo 25 galletas a un precio de 0.50, entonces la multiplicación es 12.50. Podríamos haber hecho la fórmula. La fórmula sería, en este caso, B3 por C3. Se obtiene el mismo resultado. Pero un consejo es usar funciones en la medida que éstas ya se tienen como parte del paquete. Entonces es mucho más sencillo manejarlas. Entonces señalamos aquí el bloque y luego copiamos. Veamos la función factorial. La función factorial, ustedes saben que el factorial es de n, es la multiplicación sucesiva del factor 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. En este caso, por ejemplo, si decimos que queremos calcular el factorial de 5, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Que en este caso nos da 120. La función potencia es una función que eleva a una potencia determinada el dato que ustedes quieran. Como ven, la sintaxis nos dice claramente, podemos entrar aquí, ¿no? El número al que queremos ejecutar la potencia, en este caso es, por ejemplo, 5, y a la potencia que queremos, por ejemplo, 2, o sea, 5 al cuadrado, ¿correcto? Podríamos haber usado de repente potencia y decirle a la máquina que este dato lo eleve al cubo, ¿cierto? Bien, entonces así podemos ir elevando a la potencia el dato a la potencia que queramos. Por ejemplo, a la cuarta potencia es como decir 4 por 4 por 4 por 4, y así sucesivamente, ¿no?
o simplemente el dato a la potencia que querramos en ese momento trabajar. ¿Listo? Notarán ustedes que cuando yo escribo la función no necesito cerrar por una cuestión rápida. Yo no pongo, por ejemplo, el paréntesis, porque el Excel tiene esa ventaja de que cuando hay un error de tipo como el que estamos mirando, el que me olvide de poner un paréntesis, la máquina lo corrige inmediatamente. Si ustedes se dan cuenta, ya no necesito poner el paréntesis. Veamos la función absoluto. La función absoluto, si ustedes en este momento, por ejemplo, vamos a suponer que yo no conozco nada respecto a esa función. Entonces yo me voy aquí y dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Entonces, yo ya entiendo para qué sirve la función. Es importante que usemos el cuadro de diálogo de las funciones cuando no conocemos sobre la función o estamos buscando algo respecto a alguna función que no conozcamos. Por ejemplo, en este caso, inmediatamente aquí pueden visualizar el valor resultante. Claro, por ejemplo, aquí 8, su absoluto es 8. En cambio aquí, si miramos este dato, 457, su negativo, su absoluto es 455. Veamos ahora la función raíz, por ejemplo. La función raíz se refiere, lo ponemos aquí, a la raíz cuadrada de un número. Por ejemplo, en este caso, cogemos el valor 8 y la raíz cuadrada de 8. Pero, si ustedes ven aquí tenemos un valor negativo. En el momento que hagamos esto, aquí me sale error de número. Ya hemos explicado en clase por qué sale un error. Aquí tenemos un error porque no existe, no se puede calcular la raíz cuadrada de un valor negativo. Listo, copiamos el formato. Y ahí tenemos ejemplo entonces con la raíz cuadrada. Entonces no olviden que aquí hay un error porque inmediatamente nos dice el error es de número, ¿no? Y eso nos ayuda a que estemos entendiendo por qué razón ocurre. Veamos ahora la comparación de tres funciones. La función redondear, la función entero y la función truncar, ¿no? Aparentemente es lo mismo, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer la diferencia que hay entre una y otra función. Empecemos con la función redondear. La función redondear, vamos a coger esta redondear, no par ni impar, solamente la función redondear. Entonces aquí nos dice qué número queremos redondear y a cuántos decimales queremos redondear. Es importante entender que las funciones redondear, entero y truncar eliminan decimales. No es lo mismo que formatear. Cuando uno formatea, en realidad lo que está haciendo es maquillando el dato. Entonces eso hay que diferenciarlo muy bien, porque cuando uno maquilla, internamente el valor sigue siendo igual. En cambio, cuando uno aplica la función redondear, entero, truncar, el dato definitivamente ya cambió. Por ejemplo, si yo quisiera redondear esto a un decimal, entonces lo que hace la máquina es considerar el factor 0,5, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos 123.6, ¿correcto? Claro, aquí aparecen los decimales por una cuestión de simplemente de formato. ¿Bien? Por ejemplo, si yo aquí redondear, perdón, vamos a compararlo directamente con entero. En cambio, cuando yo uso la función entero, quiero que lean bien lo que dice aquí respecto a la función entero. Dice, redondea un número hasta el entero inferior más próximo. ¿Cierto? Entero inferior más próximo. ¿Cuál es el entero inferior más próximo de 123.56? Si nos ubicamos en la recta numérica, el entero inferior más próximo es 123. Como ven, no interesa aquí, porque no quedan decimales, el entero simplemente coge los enteros. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el entero de 45.23? 45. ¿Cuál es el entero de 78.99? 78. No es 79, no se considera 0,5. En cambio aquí, si nos vamos a la parte negativa,
Obviamente, ¿cuál es el entero inferior más próximo a menos 63.66? 64. ¿Cierto? Ubíquense en la recta numérica. El entero inferior más próximo a 9.56 es 9.56. ¿De acuerdo? Truncar tiene una característica específica. Observen. Cuando yo uso la función truncar, convierte un número decimal a uno entero al quitar la parte decimal. O sea, el truncar no considera el coma 5. Por ejemplo, si consideramos este con un decimal, obviamente nosotros esperamos 123.5. ¿Se dan cuenta la diferencia entre redondear y truncar? ¿Verdad? Entonces, si esto lo aplicamos, por ejemplo, aquí, 45,23. Yo voy a redondearlo a entero, como si quisiera esperar en la misma respuesta del entero mismo, ¿no? Cuando yo quiero redondear a un entero, simplemente pongo 0. Entonces, claro, en este caso, ¿por qué me da el mismo resultado? Porque 45,23 a entero, redondeado a entero, este no vale 0,5, ¿verdad? Que no es lo mismo que si yo redondeo 78,99 a entero. Notarán ustedes que se convierte en 79. En cambio aquí entero será 78. Si yo uso truncar, por ejemplo, aquí de 0, ¿no? Yo quiero truncar y le digo que quiero truncar esto a entero, obviamente el resultado va a ser el mismo. Claro, cuando el resultado es el mismo entre truncar, entero y redondear, cuando los decimales no sobrepasan el 0,5 y obviamente entre usar el redondeo o truncar va a dar lo mismo y por supuesto el entero. En cambio aquí, si yo redondeara, observan, aquí me va a dar 78. En el caso de los valores decimales, vamos a ver qué ocurre con el valor decimal. Si yo voy a redondear el factor a redondeo, por ejemplo, voy a redondear esto a un decimal, simplemente yo tengo el valor de menos 63.70. Y si esto lo redondeo a entero, notarán que se da 64 porque estoy cogiendo el 0,5, ¿no? Ahí da la sensación que da el mismo resultado de la función entero, pero no es así. En cambio, truncar, por ejemplo, aquí se ve claramente que si yo trunco esto a 0, significa que me va a quedar solamente la parte entera, es decir, menos 63. Esto es importante. Veamos en un momento por qué decía esto. Por ejemplo, vamos a ver esto. Si yo quisiera esto redondearlo a 2 decimales, obviamente voy a tener ahí 24, ¿correcto? Y si esto lo trunco a 2 decimales, entonces yo ya tengo aquí 23. Es importante. Observen esto. Yo tengo aquí un dato. Voy a aumentarle. Vamos a ponerle más decimales. Perdón, esto. Si yo considero esta función de 45,23 por 10, yo voy a tener 452.30. Si esto lo aplico igual, observen el resultado. Si yo formateara esto, miren que no es lo mismo, aquí estoy redondeando, ¿cierto? Estoy redondeando, aquí tengo el mismo resultado. Si yo, por ejemplo, veo 45,23, ¿ya? Y esto lo redondeamos a 2 decimales, ¿ok? Y este le vamos a agregar un decimal más, ¿no? Miren inmediatamente. Quiero que vean lo siguiente. Voy a este dato le voy a aplicar formato. Le quito decimales, ¿cierto? Aparentemente esto es lo mismo. Estamos mirando. Aquí lo he formateado, es decir, le he quitado decimales, pero solamente lo he maquillado. Si miro aquí, obviamente el resultado 45 por 10
yo debería esperar 450, ¿cierto? Sin embargo, tengo 452,33. ¿Por qué? Porque el valor está maquillado, pero internamente sigue siendo 45,233. En cambio aquí, si yo veo 45 y lo multiplico acá por 10, yo espero 450. Sin embargo, acá tengo 452,30, ni siquiera 33. ¿Se dan cuenta? Y si aquí yo veo 45, pareciera que es la única fórmula que estuviera bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estemos trabajando debemos cuidar cómo está el dato y cómo es que lo hemos tratado. O lo hemos maquillado o le hemos aplicado la función. Veamos el caso ahora de esta función, la función suma y la función sumar.si. Es importante. Miren, tenemos por un lado el sexo y el sueldo, varón, mujer, y aquí a un costado tenemos el sueldo de cada uno de ellos, ¿cierto? Si queremos obtener el total de sueldos, tenemos que usar la función suma. La función suma dice suma todos los números en un rango de celdas, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente, si queremos, si no tuviéramos las celdas contiguas, entonces tendríamos que usar coma como separador decimal, o si no, manejamos esto como un rango, ¿no? La función suma. Entonces yo estoy sumando aquí y obtengo el total de sueldos. Eso es lo más común. Sin embargo, si me dijeran, quiero saber el total de sueldos, pero de las mujeres, entonces en ese momento yo ya no puedo usar la función suma. Pero existe esta función sumar.si, donde tenemos el rango que va a servir como análisis, el criterio para analizar y el rango que queremos sumar. Claro, si ustedes observan, aquí tenemos opcionalmente el rango suma, porque podría ser que el rango que vamos a sumar y el rango suma es el mismo. Ya lo vamos a ver eso en un ejemplo rápido. Por ejemplo, tomemos lo que dice aquí, sueldo de mujer. Entonces yo necesito saber de todos estos, ¿cierto?, cuáles son mujer, ¿cierto? Y ¿qué quiero sumar? Sus sueldos. Entonces yo inmediatamente obtengo el resultado del sueldo de mujer. ¿Ven? Y obviamente si quiero hacer sumar de estos solamente los que son varón, ¿cierto? Mi rango suma es esto. Entonces, si alguien se está preguntando cuándo el rango suma y el rango criterio es el mismo, por ejemplo, supongamos que a mí me dijeran sumar los sueldos mayores de 3.000 soles, ¿no? Entonces yo digo, muy bien, voy a sumar de todo este rango aquellos que son mayores de 3.000. Y claro, si yo ya no lo pongo, entiendo que voy a sumar el mismo. Un consejo, usen el rango suma, aunque sea el mismo. ¿Ven? O sea, me refería a que en este caso estaría sumando este dato y este dato, porque dijimos mayor que 3.000, ¿no? Y obviamente si nosotros hacemos esto, perdón, este y este, ¿cierto? Ah, no, mayor que 3.000, disculpen, es este acá no, ¿no? De nuevo, estaría considerando este valor y este valor, si no me equivoco. Ahí está. Entonces, si ustedes miran acá abajo, 11.487, que es precisamente el dato que hemos obtenido, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo no coloco este rango, por eso es opcional, el resultado es el mismo, porque el rango suma y el rango criterio es el mismo. Veamos ahora tres funciones que también tenemos que manejarlas por separado y entenderlas de manera independiente. Por ejemplo, la función contar, la función contara y la función contar sí. Tenemos aquí un grupo de datos, un conjunto de valores y nos piden saber cuántos empleados. Si vamos a usar la función contar, ustedes inmediatamente miren la sintaxis, dice
cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Es decir, si yo quiero saber, no voy a usar la columna de sexo, tendría que usar la columna de sueldo, ¿cierto? Para saber cuántos datos tengo aquí, ¿verdad? Esto, si se señala, lo tienen aquí inmediatamente en la parte inferior. En cambio, si yo quisiera usar contara, ¿no? En lugar de contar, cuenta las celdas no vacías, ¿cierto? En cambio, contar, si yo contara con la función contar este conjunto de datos, como no hay números, el resultado es 0, ¿no? A eso me refería. Aquí, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos empleados puedo hacer, entonces puedo usar la función contara, y la función contara cuenta el celdas no vacías. No interesa si tiene números o no. Es simplemente que tenga un dato, ¿no? Claro, si alguien está pensando entre contar y contara, contara es más exacto, ¿no? Si vamos a usar un conteo basado en una condición, entonces podemos usar la función contar sí. Solamente tomamos el rango con el que vamos a trabajar y luego el criterio que vamos a usar. Por ejemplo, mujer, ¿cierto? Si vamos a usar el criterio mujer, disculpen, ahí está, ¿cierto? Y si vamos a usar un valor como un valor numérico, como lo dice ahí, de todos estos sueldos, cuáles son mayores que 3000, ese valor lo ponemos tal como lo estoy escribiendo entre comillas, así cerrado, ¿verdad? Y tenemos entonces el resultado. Veamos ahora una función que es importante también. Por ejemplo, si yo quiero obtener, si tengo de Fanta 2 unidades cuyo precio es 4 y Sprite 3 cuyo precio es 6, obviamente yo tendría que obtener, lo voy a hacer aquí abajo porque luego vamos a poner la función correcta. Por ejemplo, voy a multiplicar cantidad por precio, ¿cierto? Y sumarle cantidad por precio. Entonces con esto obtengo el total de la inversión, ¿cierto? Yo tengo 8 soles en Fanta y tengo 18 soles en Sprite, eso suma 26. Pero si yo puedo explotar la función a nivel vectorial o matricial, yo tomo la primera matriz, que en este caso es cantidad, y la segunda matriz, que en este caso es precio, y lo que obtengo es un resultado matricial, ¿cierto? Ustedes saben que el Excel tiene muy bien el desarrollo de estas funciones y precisamente en algún momento vamos a tenerlas que emplear, las famosas funciones matriciales. Yo puedo hallar, digamos, funciones como por ejemplo la inversa de una matriz, puedo multiplicar matrices. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar vectores, es decir, multiplico cantidad por precio y obtengo el resultado de inmediato. Bien, ahora vamos a explicar la función promedio, ¿no? Miren, hay un detalle muy interesante aquí. La función promedio, como todas las funciones en el Excel, trabaja de manera inteligente. Si cogemos el promedio de este rango, por ejemplo, y luego quitamos 90, la máquina estará sacando el promedio entre 120 y 156. O sea, no considera la celda vacía, a pesar que en el rango yo tenga aquí el promedio desde G hasta I. Simplemente la máquina, cuando no encuentra el valor, no calcula el promedio, o sea, no lo considera 0, a eso me refiero. Entonces, si estoy considerando el promedio de estos códigos de venta, yo obtengo esto. Supongamos que quiero obtener solamente el promedio de las ventas mayores que 100. Entonces, en este caso, uso la función promedio sí. Como ven, funciona igual que el sumar sí. El rango, bueno, en este caso, sí considero el mismo rango, porque quiero de todas estas ventas solamente sacar el promedio de aquellas que son mayores de 100, ¿no? Mayores que 100. Entonces ya no necesito el segundo rango y sería la media aritmética de estos valores que yo estoy en este momento señalando, ¿no? Y desde acá. Entonces, si ustedes miran aquí, el promedio es 138.14. Precisamente es el que obtienen aquí si usamos el promedio sí. Bueno, aquí podemos repasar cuántas ventas
y hay una condición, número de ventas, no dice la suma de, sino cuántas ventas son mayores de 90, entonces ponemos 90, perdón, disculpen, mayor que 90, listo, señalamos. La máxima venta, aquí es importante porque vamos a usar la función max para obtener la máxima venta de todo esto que ven aquí, ¿cierto? Y si queremos obtener la mínima venta, usamos la función min y señalamos todo este bloque que ven acá. Sin embargo, hay una función que podemos usarla, que es la función késimo mayor. ¿Cuál es la diferencia entre la función késimo mayor y básicamente la máxima venta? Que si yo de este bloque quiero el primer mayor, pongo 1, ¿cierto? Y obtengo lo mismo que si usara max. En cambio, puedo obtener el segundo mayor, ¿no? Que en este caso, ¿por qué me da 156 nuevamente? Perdón, a ver. Sí. ¿Por qué me da 156 nuevamente? Porque hay otro 156, ¿cierto? Si yo pusiera el késimo, el tercer, quiere decir el tercer mayor. En este caso ya es 145. Quiere decir que cuando hay valores repetidos, la máquina considera en el orden correspondiente. Igual si usáramos el késimo menor. El késimo menor de este bloque, yo quiero por ejemplo el primer menor, me va a dar lo mismo que la mínima venta. Si yo uso el segundo menor, me va a dar 55 y así sucesivamente. Bien, es todo por hoy. Gracias.